Bienvenidos amigos a Con 3 Puntos. Le damos la bienvenida Vanessa Davis y su servidor José Gregorio Yepes. Y hoy estamos mirando la historia. Y a 30 años del 4 de febrero es importante ver todo lo que esos eventos le trajeron al país. Y para ello hemos querido invitar a el analista político, historiador, exdiputado José Luis Farías. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Luis. Gracias a ustedes. Golpe o rebelión, ya me adelanté yo. Golpe, rebelión, insurrección. ¿Qué ocurrió? Ajá, y te agrego, sueño frustrado, embarque político o utopía por cumplirse. Bueno, atiendo primero a la dama, ¿no? Gracias. Depende de dónde te ubiques, depende de dónde se miró en aquel momento, ¿no? Yo recuerdo que hubo un libro de los primeros que salió a propósito de los sucesos del 4 de febrero, que se tituló Rebelión, la rebelión de Los Ángeles, en aquel momento, de una periodista muy distinguida y muy respetada, que bueno, que acompañó ese proceso de alguna manera, y realmente como muchos de los que aquí estamos, nos involucramos, creímos un poco en eso que preguntaba Goyo. Entonces depende de donde uno se ubique. En aquel momento fue, y todavía sigue siendo de donde nos ubicamos. Si lo ve al día de hoy, usted diría que ocurrió una insurrección, una rebelión, un golpe de Estado. Creo que fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado. ¿Por qué? Bueno, porque la mirada circunstancial, la mirada del momento, está muy cargada de la emoción, de la pasión, de todo el ambiente que rodeó el hecho. Y por supuesto se contamina en la medida que te vas apartando de... No porque uno se haya apartado de ese proceso, sino que te vas apartando en el tiempo. En esa misma medida se van decantando un poco los hechos, la visión y los sucesos históricos, que fue sin duda un suceso histórico de marca mayor para este país. ¿Se justificaba el golpe? Un golpe jamás se justifica. Jamás. Ni siquiera en el contexto ni del siquiera en el todo contexto de lo que había ocurrido. Absolutamente. No hay justificación para ningún golpe de Estado, para ninguna felonía militar como ¿Y por qué posteriormente se produjo. entonces una acción como esa tuvo tanta pegada en Popular. el pueblo venezolano? Veíamos niños en el carnaval siguiente, Bueno, disfrazados de fíjate Chávez. que ocurrieron en esos días muchas cosas a propósito de eso que tú estás preguntando. Digamos, yo que escribía en estos días un artículo donde decía que hay una suerte de consenso, de acuerdo entre todos los opinadores, historiadores, investigadores, sociólogos, políticos, opinadores, todo el que le ha metido el lente de alguna u otra manera a los hechos del 4, en que el 4 de febrero, los sucesos de ese día, partieron la historia contemporánea de Venezuela. Rompieron, pues hay un antes y un después. Un parteaguas en ese momento. Sin embargo, yo decía, bueno, pero ese parteaguas tiene además una circunstancia que es lo que lo acelera, que es lo que le da esa particularidad, que fueron las palabras de Hugo Chávez, los famosos 72 segundos, el llamado por ahora, que fue un mensaje que impactó sobre la sociedad. Ahora, ¿por qué impacta? Claro, ¿por qué ese por ahora tuvo ese? ¿Por qué ese por ahora tuvo allí? Bueno, porque había mucho descontento en el país. Había las condiciones objetivas, por decirlo así, dentro del viejo esquema clásico de análisis, estaban más que dadas. O sea, había una circunstancia bastante compleja en el país. Y yo decía en mi artículo, pero que no era nuevo. Que el país venía en barrena, que el deterioro del sistema político producía una serie de condiciones que facilitaron que se diera. Que nadie escuchó.
del sector político. O hubo quienes le escucharon y ayudaron a empujarlo. Hicieron oídos sordos. Hicieron oídos sordos, pero dieron meter el acelerador para ver cómo avanzar. Una forma de conspiración en todo caso. Por supuesto que hubo conspiración de todos los calibres. Pero volviendo sobre el asunto, decía, ¿por qué impacta? Bueno, porque hay una circunstancia. Ojo, no exclusivamente fortuita. También había un plan. Hubo gente que se involucró en eso desde mucho antes. Aquí el país estaba caliente, por decirlo así, es decir, la calle estaba caliente. Los encapuchados eran un fenómeno, bueno, que no era que no tenía nada que ver con eso. Vamos a estar claros. Aquí hubo un esfuerzo de la lucha de sectores estudiantiles que tenían detrás o eran expresión de aparatos políticos que estaban involucrados dentro del golpe de Estado, que empujaron los conflictos estudiantiles, los conflictos de calles para calentar el ambiente, propiciar el ambiente para que se produjera una situación. Porque mucha gente se unió a la posibilidad de orquestar un golpe de Estado, que cree que llevó a que incluso, dirigentes políticos dijeran, yo me voy por aquí. Bueno, fíjate tú, en aquel momento, yo recuerdo, no tengo en este instante la precisión de cuáles fueron los estudios de opinión, pero los estudios de opinión en general señalaban que 1/3 de la población más o menos estaba deseaba un golpe de Estado. Lo cual... Más o menos como ahora. Más o menos. La gente quiere una salida como de lugar. La típica salida a como de lugar. Es decir, hay una sociedad que a mi juicio es democrática o empujó el nacimiento de la democracia desde el año 36, los sucesos de febrero casualmente del año 36, después hubo todo lo que pasó en el año 45 con el golpe de Estado de los adecos, pero también la revolución de los adecos, porque hubo un golpe de Estado, pero hubo una revolución democrática en ese momento porque es la primera ocasión, la primera posibilidad de ejercicio del voto universal, directo y secreto que se aprueba en la constituyente. Las situaciones obviamente no son las mismas y usted nos va a corregir como historiador, pero en este momento hay descontento incluso en el sector militar, que sabemos todo lo que ha sucedido allí. Hay condiciones para otro 4 de febrero. La situación de inestabilidad del país es muy complicada. Muy complicada. Como para otro 4 de febrero. Aquí hay una situación que es posible cualquier cosa. Okay. Es posible cualquier cosa como en aquel momento. Sí. Es más, las condiciones la de aquel momento, comparada con la de hoy, son risibles. La de aquel momento. Porque, estemos claros, Venezuela no tenía déficit fiscal. No tenía hiperinflación. No estaba cuestionada por la sino el mayor crecimiento mundial de la economía estaba ahí cerquita de China. Teníamos como 9-10%, no recuerdo exactamente, de crecimiento del Producto Interno Bruto. Profesor, ¿qué evita otro 4 de febrero el día de hoy? Bueno, aquí hay varias cosas importantes. Aquí hay un aparato represivo. Aquí no hay una democracia. En primer lugar, no hay un sistema democrático vigente donde se relajan de algún modo los controles políticos represivos, sino que hay una situación de facto muy, muy dramática que estamos viviendo y que ha permitido que vía represión se impida cualquier cosa. ¿Es la represión lo que impide otro 4 de febrero el día? Entre otras cosas. ¿Qué otras cosas Entre otras cosas. ¿Qué otras cosas? Bueno, porque la otra cosa es el cuadro que está lamentable que ofrece la oposición venezolana, porque entonces tienes una oposición. ¿Qué le dice el país? Ok, ¿y cuál es entonces la salida? ¿Cuál es la vía para tratar de aprovechar esas condiciones objetivas y generar un cambio político que favorezca a los venezolanos? Pero democrático. Evidentemente. La única vía que yo creo es la vía democrática. La vía democrática es la vía constitucional, pacífica y electoral. ¿Y qué le dice usted a la gente que dice que esto ya no aguanta más, que hay que buscar... Mira, esa expresión, Goyo, te atajo, sí. Esa expresión la estoy oyendo yo desde que tomó el gobierno Chávez, desde el año 99, desde el 2 de febrero del año 99. Pues. De ahí en adelante, dígame en el 2002, es que esto no aguanta. Y tú le decías a la gente, pero mira, vamos a esperar a los procesos. No, es que esto no aguanta más. ¿Tú te imaginas lo que va a pasar dentro de 2 años?
y ya tenemos 20 años de ese suceso, ¿no? Ahora, ¿qué pasó y por qué hoy las cosas también se han complicado muchísimo? ¿Y por qué yo comencé, y asumo lo que dije en un primer momento, ¿por qué todo depende del cristal donde Claro. te ubiques? Bueno, está dependiendo porque somos contemporáneos, porque nos tocan de hecho los sucesos, porque estamos involucrados en lo que está aconteciendo y nuestra mirada siempre está cargada de esa pasión. Tenía Siempre razón está- Chávez al decir por ahora. No, ¿La historia lo absolvió o no lo absolvió? no, porque también tú evalúas los hechos históricos no solamente en el momento, tú lo evalúas sobre la base de su impacto, de sus consecuencias. ¿Y cuáles han sido las ¿Cuáles han consecuencias? sido las consecuencias del por ahora? Yo creo que este desastre que estamos viviendo es más que evidente. ¿Es ¿no? responsabilidad de Chávez? de Es Maduro? responsabilidad como punto de arrancada de Hugo Chávez. Hay mucha gente a la que no le gusta, digamos, que se responsabilice Chávez, porque supuestamente Chávez tiene yo no sé cuánto en las encuestas, que todavía está bien visto, toda esa serie de cosas. Pero aquí vamos a estar claros, aquí el punto de partida de todo esto se resume, se encarna en la figura de Chávez Hugo se Chávez. equivocó, Chávez se equivocó al decir por ahora, se equivocó con el golpe de Estado. Chávez acertó desde el punto de vista de sus intereses particulares. Él sabía que había un cuadro de expectativas presentes en el país en relación con esta situación. Ahora, ¿cómo se produce ese por ahora? Porque es que ese por ahora pareciera ser que es algo así como que bueno, Chávez mismo incluso tejió un mito alrededor de ese por ahora. ¿Por qué lo teje? Bueno, porque Chávez se percata de ese impacto. Y a partir de allí, Chávez comenzó a decir, no, eso me salió del alma, del fondo de mi corazón y toda esa serie de cosas. Y muchos opinan que era un discurso preparado. Hay otras versiones que se ubican dentro de eso, que era un discurso preparado y que todo esto... Pero por ahora fue un error. Bueno, fue un acierto político. Fue un acierto político, te estoy diciendo desde el punto de vista de él. Pero por la historia del país fue un error lo que usted fíjate, es que sobre ese por ahora se pegó mucha gente. Okay. 40, 45 días después apareció por estas calles. No se nos olvida que por estas calles se produjo la salida del presidente Pérez, la salida del presidente Pérez, todas aquellas olas de denuncias, las columnas de Laberinto, de Galdós, o sea, toda aquella campaña que se montó contra el presidente Pérez. Entonces, el por ahora, entonces desata todo un plan para desalojar a una clase política que estaba en el país y que ya no daba respuestas. Mira, el poder económico se metió allí también. Uno de los temas sobre esto es cómo, por eso me metía sobre el por ahora. Uno de los problemas es cómo se produce. No olvidemos que Chávez era un declamador y la memoria de Chávez era una memoria fabulosa, impresionante la memoria de Chávez, ¿no? Sí, Chávez podía memorizar Silva la agricultura de la zona cualquier cantidad de cosas con una enorme facilidad, y además tenía la dote de declamador, un gran comunicador. Un gran comunicador. Eso le dio una enorme ventaja. Pero no olvidemos que entre el rendimiento de Chávez, la rendición de Chávez a eso de las 8 de la mañana, antes, 7 de la mañana, en el Museo Militar. Chávez se rinde que además, entre otras cosas, se echó un tiro al aire. El único gesto de guerra que hizo Chávez fue someter al sargento que lo frenó subiendo para el Museo Militar en la planicie, y le sacó el revólver y lo sometió y lo llevó. Más nada. ¿Eso no habla bien de él? No, bueno, eso no, espérate. Eso fue lo único. Bueno, eso habla, no, es que el problema no es ese. El problema es la visión que generó sobre los propios aliados que estaban, porque no olvidemos después la opinión de todos o casi todos los que lo acompañaron militares que lo copiaron eso, la opinión de Arias Cárdenas, la opinión de Urdaneta, la opinión de los comandantes, la opinión de los capitanes, porque la opinión, por ejemplo, de Antonio Rojas Suárez, que lo hirieron allí enfrentando o tratando de tomar Miraflores. Bueno, esa es una opinión donde después creo que él ve que no tenían la capacidad suficiente para
tomar Miraflores desde el punto de vista militar, está esperando apoyo de infantería, llama a Chávez, lo solicita y esa ayuda nunca apareció y nadie se explicaba sobre todo eso y eso lo denuncia el propio Antonio Roa Suárez y otros de los capitanes que estuvieron ahí presentes. Volvemos al presente. Eso se atrincheró allí. Entonces te dices, ay bueno, ¿y por qué esa actuación? Por eso hay muchas dudas. Volvemos al presente, sobre lo que usted habla de los militares, haciendo alusión a ese movimiento de los comandantes, los llamados comacates. ¿Hay descontento en la Fuerza Armada como para movimientos de ese tipo? En este momento. El descontento está en toda la sociedad venezolana y la Fuerza Armada es expresión de la sociedad venezolana en gran medida, como lo era en aquel entonces. En aquel entonces había... ¿Por qué además, insisto en el por ahora, por qué además se facilita un suceso como el por ahora? Bueno, sencillo, la Fuerza Armada estaba... era un hervidero por todas partes, como lo está hoy, como lo está hoy ya, sin duda. Bueno, lo que pasa es que hoy la Fuerza Armada, hay quienes dicen, esto no es ninguna Fuerza Armada, esto es una guardia pretoriana, esto es cualquier cosa, pero una Fuerza Armada es la opinión de algunos de los entendidos. Por eso le preguntamos, pensemos, usted nos decía que lo que evita un golpe de Estado en este momento, u otro 4 de febrero, es la represión y la situación de la oposición. Bueno, esa es una parte, pero hay otra cosa importante también que está pasando. Bueno, la corrupción que hay en el sector militar es inocultable. Es decir, la manera como el sector militar o gente del mundo militar, no vamos a decir que todo el mundo, pero una gran parte del sector militar está involucrado en hechos de corrupción. Y eso no pasaba antes, no pasó durante el 4 de febrero. El 4 de sí, febrero pasó porque en aquel momento habían denuncias de que había conspiración. Peñalosa denunciaba que había conspiración, Emilio Fuenmayón denunciaba que había conspiración, pero también entonces estaban las denuncias de corrupción que los involucraban a ellos. Estaba el caso Tupial, estaba el caso de los tanques AMX. Y la compra de toda esa serie de cosas, el caso de los radares, o sea, había cualquier cantidad de denuncias sobre corrupción en el seno de las Fuerzas Armadas que estaba debilitando la institucionalidad y la visión que la gente tenía sobre esas Fuerzas Armadas. ¿Qué lecciones nos deja? Porque ya estamos casi llegando al final de la conversación. ¿Qué lecciones nos deja ese 4 de febrero, visto en el presente? ¿Qué cosas no deberían ocurrir? ¿Y qué cosas podrían suceder? Bueno, lo primero que debe tomarse en cuenta, a mi modo de ver, es que no hay un camino de atajo que beneficie a la sociedad venezolana. Okay. Que no sea el camino de la institucionalidad, el camino democrático, el camino electoral, ese es el camino. Es un camino duro, sí, es un camino culebrero, sí, es un camino complejo, sí, hay tramposo, sí, hay motivos para la desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, por supuesto. Son unos bandidos y practican la delincuencia electoral desde el gobierno, sí, todo eso es verdad, absolutamente cierto. Pero eso no justifica un 4 de febrero. Pero eso no justifica ningún hecho de violencia, sobre todo en una sociedad que tiene unos cuantos años de profunda convicción democrática. Eso no es un aprendizaje. Por un lado. Y por la otra, cualquier hecho violento significa sangre de venezolanos. Y yo no quiero sangre en las calles. Yo no quiero que nosotros podamos avanzar y cambiar esto sobre la base de un reguero de sangre, de cadáveres en las calles de este país. Eso me parece que sería horrible. Ya hemos visto lamentablemente ese tipo de situaciones y eso que se vuelva a repetir me parece que sería... ¿Qué hacemos para evitar entonces otro? Bueno, yo creo que bueno, aquí donde se impone una definición política sobre las cosas que... ¿Cuál es esa definición política? Yo creo que lo primero que hay que resolver es digamos, una política que unifique los factores de oposición de este país. Ahora, esos factores de oposición tendrán que unificarse alrededor de este planteamiento que estamos haciendo, o sea, alrededor de la participación electoral. ¿Y dónde está el Mingo ahorita en este momento ubicado? Está ubicado en el año 2024. Ese 2024, si no lo vemos, ahí está el Mingo. Sobre ese Mingo hay que jugar. No hay que estar inventando nada, hay que ponerse allá. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque... Ni revocatorio, ni enmienda. Bueno, es que cualquiera de esas cosas te llevan a chocar con un gobierno que tiene todas las cartas en la mano. Tú me dirás, ¿también la tiene para el 2024? No. Sí, pero es más difícil que se pueda zafar del compromiso de renovar la presidencia de la República en el año 2024 que resolver como acaba de matar al referéndum revocatorio y puede acabar con cualquiera de las otras alternativas. Pero resolver
de esa manera, el año 2024 le va a costar. Tú me podrás decir, bueno, el tipo se puede volver Daniel Ortega y empieza a acabar con todas estas cosas. Sí, entonces esa política de unidad tiene que resolver varias cosas. Uno, resolver algo que a mí nunca me ha gustado, pero yo no veo otra solución, que es formular una primaria. Tú me dices, bueno, ¿y cómo van a hacer esa primaria? Yo sugiero, planteo, y lo he dicho claramente, que esa primaria deben tener una doble vuelta, una segunda vuelta. ¿Por qué? ¿Coincide con el MAS en lo que está diciendo? Bueno, en el MAS varios lo han dicho. Yo coincido con ese planteamiento, una doble vuelta que permita que el candidato que surja de eso tenga el mayor consenso posible, la mayor cuota, proporcionalidad de apoyo, de que no pase lo que suele suceder en este tipo de eventos, que aparece un tipo, gana las elecciones, o una mujer, quien sea, una persona, gana una elección y después aparecen los avispados, los saboteadores, diciendo, mira, no, chicos, esto es mentira, este tipo no ganó, y bueno, y entonces, no, tírate una segunda vuelta para que esa segunda vuelta dé oportunidad de acuerdos, de consenso, y que eso pueda avanzar. ¿Qué más hay que resolver? Hay que resolver unas normas de convivencia, una norma de convivencia en el seno de la oposición acerca de cómo tomar las decisiones, porque no pueden ser las decisiones de los tipos de B4 que empiezan a imponerte una voluntad. ¿Qué pasó en Barinas? Bueno, en Barinas intentaron imponer una voluntad. Afortunadamente, yo diría que ahí emergió una especie de rebelión de los cuadros regionales de Barinas, y dijeron, no, nosotros vamos a tomar nuestra decisión. Se tomó la decisión correspondiente y se avanzó, y no solamente se ganó, sino que se ganó en mejores condiciones de la vez anterior. Ojo, pero no olvidemos que el candidato del gobierno subió su votación. Es decir, los otros, no es que tú agarras y resuelves el problema de la candidatura y el tema está resuelto. Hay que diseñar y conseguir una estrategia que permita que, si el tipo se vuelve Ortega y empieza a descabezar, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo no tengo respuesta, pero esa respuesta se puede construir sobre la base de los acuerdos. Elecciones del 4 de febrero. Sí, las elecciones del 4 de febrero. Por supuesto, que forma parte de las lecturas del 4 de febrero, que es lo que tiene que hacer. Bueno, pues, la otra alternativa no me vaya a ningún lado. ¿Por qué? Bueno, porque los militares son los militares. Los militares deben cumplir con una determinada función que no han cumplido desde la fundación de la República, porque la primera constitución que se aprobó en este país, por ejemplo, la del año 30, después que fuimos Venezuela, o los primeros documentos del año 11, se estableció y se dejó claro, con diferentes redacciones, los militares tienen una determinada función y digamos, obedecer el mandato del gobierno civil. Eso es su función. Bueno, esperemos que eso... A que le toque escuchar, que escuche. Gracias, José Luis, muchas gracias. Que el que tenga oídos, que oiga. Pero dije demasiadas cosas, pero muy atropelladamente, porque no puede desarrollar ninguna, pero bueno. Así estamos. Seguramente vamos a volver. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Para Vanessa Davis, para mí ha sido un honor tenerte acá, y bueno, con 3 puntos nos seguimos viendo. Hasta luego.